Muy bien, hermanos. Continuamos con la predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo allí, su hijo espiritual. Sabemos que Timoteo se encuentra pastoreando la iglesia de Éfeso y tiene un arduo trabajo por delante por todo lo que ya hemos aprendido en estos 5 capítulos. Hoy vamos a seguir estudiando la porción de texto que está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 25. Nosotros hemos visto que Pablo está dándole instrucciones sumamente importantes a Timoteo en cuanto al trato que deben tener acerca de los pastores, hacia los pastores. Vimos el trato hacia los ancianos, hacia las viudas, hacia los jóvenes. Y en esta porción de texto Pablo está abarcando el trato que deben tener los pastores. Y son instrucciones sumamente importantes porque Timoteo iba a tener que ejecutar estas órdenes. No son sugerencias, sino que son órdenes, mandamientos que Pablo le está dando allí a este hombre. Y en estas últimas semanas nosotros aprendimos acerca de las funciones principales que se deben ejercer en el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque el texto está explícito, allí en el texto. Nosotros vimos que el gobierno y el ministerio de predicación y enseñanza recae sobre los pastores. Eso es lo que vimos en estas últimas 2 semanas. Profundizamos mucho acerca de eso y concluíamos hace algunas semanas que entender bíblicamente cuáles son las funciones de los pastores nos permite ver la importancia del ministerio pastoral para la vida y el desarrollo de la iglesia. Enfatizamos mucho la función de gobierno y de enseñanza porque básicamente son las funciones principales y nosotros sabemos que entender claramente ese principio, esas verdades son vitales para la iglesia y para el desarrollo de los creyentes. Y esa es la preocupación que tiene Pablo cuando escribe estas líneas allí a Timoteo. Pablo está interesado en que muchas cosas se ordenen en la iglesia de Éfeso y nada más y nada menos esta iglesia estaba sufriendo el flagelo de tener falsos maestros. El ministerio pastoral estaba seriamente afectado. Pero ahora que nosotros ya conocemos el contexto, hemos conocido las funciones principales de los pastores, yo creo que estamos en condiciones de ver los otros principios que están en el texto, en ese pasaje que estamos estudiando, las otras instrucciones que Pablo trata en esta porción. Y Pablo, entre otras cosas, entre funciones del ministerio pastoral, él va a tratar también, en nuestro pasaje, el salario que deben recibir los pastores. Va a tratar también el tema de la disciplina que se debe ejercer sobre los pastores cuando caen en pecado. Y le va a enseñar a Timoteo lo que tiene que hacer la iglesia cuando de repente surge un hombre que Dios lo está llamando al ministerio pastoral, cuando hay un candidato, podríamos decir, al ministerio pastoral. Hoy puntualmente, hermanos, nos vamos a enfocar de manera específica en esos principios que tienen que ver con el salario pastoral, la remuneración que debe recibir el pastor. Y lamentablemente, hermanos, este es uno de los temas tal vez más complejos, por eso les preguntaba si tienen ganas de escuchar la palabra de Dios, porque hay mucho trabajo por delante. Este es uno de los temas más complejos en torno al ministerio pastoral por el manoseo, podríamos decir, o por el abuso que se ha hecho del asunto, del tema que rodea a la remuneración del pastor. Y también es un tema complejo porque los creyentes, salvando las distancias, cualquiera sea la realidad de la iglesia, por lo general los creyentes venimos o tenemos preconceptos, ¿no es cierto?, acerca del tema también. Tenemos prejuicios. Y lamentablemente a veces ocurre que esos conceptos no son estrictamente bíblicos a la hora de entender un tema tan crucial, tan importante como la remuneración del pastor. Por eso, yo tenía una aclaración acá que no quiero dejar de decirles. Los 2 mensajes que vimos anteriormente, repito lo que dije antes, son de vital importancia, hermanos, para que usted lo entienda, para que usted medite en ello, para que ustedes tengan una cosmovisión bíblica del trabajo que realizan los pastores en la iglesia. Y si hay algo, esta es una aclaración, si hay algo que no les queda claro del mensaje de hoy, el ejercicio es volver a los 2 mensajes que vimos anteriormente, escucharlos, meditar y después sí volver a escuchar este mensaje. No vuelvas a escuchar este mensaje cuando publiquemos ahí la grabación, no. Escuchá los 2 mensajes
y después escuchar nuevamente este mensaje. Dicho todo esto, hermano, yo quisiera que también antes de entrar de lleno al estudio de la palabra, que ustedes evalúen, este es un llamado a todos y cada uno de los que estamos acá, evaluar seriamente si lo que yo voy a decir hoy es palabra de Dios. Eso es un ejercicio que lo hacemos siempre. Cada vez que nos exponemos a la predicación de la palabra, evaluamos que lo que se esté predicando, de hecho es lo que demandamos de nuestros maestros, que prediquen la palabra de Dios. Pero hoy háganlo de manera especial. Hoy especialmente tenemos que juzgar si lo que se dice es palabra de Dios. Y si lo que se predica no es palabra de Dios, usted puede quedarse tranquilo porque no tiene nada que hacer. No hay nada que hacer cuando se escuchan palabras de hombres, simplemente. Pero si lo que se predica es palabra de Dios, más que preocuparse, ustedes deberían ocuparse en lo que Dios tiene para decirnos hoy. ¿Amén? Amén. Bien. No escuché esos amén, pero bueno. Amén, ahí está. Y por otro lado, hermano, para cerrar ya esta introducción, yo quiero decirles que yo voy a predicar esto, que es un tema delicado, les dije, un tema que se ha manoseado mucho, tal vez los creyentes tienen prejuicio acerca de esto, pero la predicación que yo voy a hacer yo lo hago con total libertad y con total autoridad. ¿Por qué? Porque mi sostén económico no sale del trabajo que yo realizo en la iglesia. Mi sostén económico sale del trabajo que yo realizo fuera de la iglesia. Entonces yo lo hago con total libertad, con total autoridad. Y si fuera diferente, si el sostén económico mío saliera de la iglesia, también lo haría con absoluta libertad y autoridad, porque es lo que dice la palabra de Dios, es lo que enseña, vamos a ver claramente, la palabra de Dios. Así que hecha todas esas aclaraciones, vayamos al versículo 18. Dice, vamos a empezar desde el 17, porque ahí todavía no salimos de ese versículo. No vamos a leer toda la porción de texto, solamente 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Nosotros hemos visto todo lo que implica el gobierno de los ancianos, el gobierno pastoral. Dice el texto, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hemos visto la función primordial que tiene el pastor en cuanto a la enseñanza. Y el verso 18 dice, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En los versículos 17 y 18, hermanos, Pablo está hablando, como ya sabemos, y perdonen que insista en esto, pero Pablo está hablando de las funciones de gobierno y de enseñanza que tienen los pastores. Y es en ese contexto que él va a dar instrucciones precisas en cuanto a la remuneración, en cuanto al salario que ellos deben recibir. Esa palabra que aparece allí en el texto, esa palabra que dice honor, es una palabra griega que Pablo usa que significa básicamente honra o consideración. Ese es el significado de la palabra honor, honra o consideración. En algunos lugares del Nuevo Testamento, esa palabra se usa para identificar o para hablar, para referirse a algo que tiene un valor material, específicamente material. Y yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros en nuestro lenguaje a veces para pagar, cuando tenemos que dar retribución de algún trabajo específico, usamos la palabra honorario en nuestro idioma. Bueno, la palabra nuestra, honorario, deriva de esa palabra. Y nosotros sabemos que honorario es un reconocimiento económico que le damos a alguien por su trabajo. En Mateo, ya para ver los textos que encontramos allí en el Nuevo Testamento acerca del valor material que identifica esta palabra, Mateo 27:6, fíjense, dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Esa palabra, precio, que aparece en Mateo 27, es la misma palabra que aparece en primera de Timoteo 5:17 para hablar de honor. La palabra que se traduce en nuestro pasaje como honor es la misma palabra griega que se traduce como precio en Mateo 27:6. Fíjense qué interesante. La palabra vuelve a aparecer en Mateo 27, en el versículo 9. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio, otra vez, de lo apreciado, dice el texto, según precio puesto por los hijos de Israel. Claramente la Escritura le está asignando a ese término un valor material, un valor económico. La palabra griega que se traduce honor en nuestro pasaje también aparece en Hechos 4. Si ustedes prestan atención, allí en Hechos 4, versículo 34, dice, así que no había entre ellos
Fíjense cómo Lucas, el autor de Hechos, está hablando acerca del primer siglo, de cómo eran los creyentes. Cuando surge la iglesia del Señor, dice, no había entre ellos ningún necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, ¿y qué traían? El honor o el precio, aparece allí, de lo vendido. Otra vez la Escritura asignándole un valor material y económico. Si nos vamos un capítulo más adelante, en Hechos capítulo 5, vamos a ver allí que se habla de Ananías y Zafira. Ustedes recordarán lo que este matrimonio hizo en cuanto al dinero que ellos obtuvieron de la venta que hicieron. Dice el versículo 2, y sustrajo del precio, aparece allí otra vez la palabra, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y ahí es donde Pedro confronta a Ananías y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Otra vez la palabra griega apuntando a un valor económico. Si nosotros observamos nuestro pasaje, el contexto de nuestro pasaje, y si hacemos memoria de lo que hemos visto, por ejemplo, desde el principio del capítulo 5, nosotros vamos a entender que en el versículo 17 Pablo está hablando de salario, de remuneración económica. Tal vez a simple vista con esa terminología que leemos ahí no la comprendemos, pero nosotros estudiamos en profundidad, por ejemplo, 1 Timoteo 5:3, cuando Pablo dice honra, y ahí aparece la misma palabra que se usa en el verso 17. ¿A quiénes tenían que honrar? A las viudas. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo debe ser el trato para con las viudas, las que en verdad lo son. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Esa palabra honra es la de nuestro texto. Cuando nosotros estudiamos ese pasaje, nosotros vimos que esa honra a las viudas incluía el sustento económico de la iglesia a esas mujeres que estaban desamparadas. Por eso debían ser agregadas a la lista aquellas que en verdad están desamparadas. Y dijimos, la iglesia debe hasta sostenerlas económicamente, no honrarlas por el hecho de ser mayores, respetarlas y demás, sino que decíamos, la honra implica un sostén económico. Por eso que había una organización, había una lista, etcétera, etcétera. Y en nuestro versículo, en nuestro texto dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y Pablo da la razón de esa honra o de ese precio o de esa remuneración que deben recibir los pastores. Dice el versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo está diciéndole a Timoteo, hermano, que los pastores merecen honra. Lo que Pablo está haciendo es no solamente identificando un precio, un valor material y monetario, sino que está abarcando también la actitud del corazón que deben tener los creyentes hacia sus pastores. Una actitud que va a resultar, una actitud correcta, que va a resultar en el sostén económico de esos hombres. Esa honra o esa remuneración económica, los pastores la merecen por la posición de autoridad, hemos visto, que ellos ocupan en la iglesia. Esa honra los pastores la merecen por esa posición, por ese trabajo, por esa labor que ellos realizan, y como hemos dicho muchas veces, esa honra se va a dar en la medida en que la iglesia lo requiera. Esa es la idea del texto. Fíjense que Pablo dice en nuestro pasaje que no todos, sino algunos de los pastores de la iglesia van a ser sostenidos económicamente por la congregación. Leemos nuevamente, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor mayormente, especialmente, puntualmente. ¿Quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Así a simple vista, nosotros podemos interpretar que parece ser que Pablo está haciendo una especie de comparación, ¿no es cierto?, entre los ancianos que gobiernan mal y los ancianos que gobiernan bien. Pero Pablo no está comparando un buen gobierno de un mal gobierno. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor no debería haber ancianos que gobiernan mal. Esos ancianos estarían descalificados por todas las calificaciones que ya conocemos del capítulo 3. Lo que Pablo está haciendo, ustedes podrían imaginárselo. De hecho, nosotros estudiamos, ahora vamos a hacer alusión a lo que dice nuestra confesión para traer a memoria lo que hemos visto ya. Pero ustedes habrán escuchado que nosotros usamos un material para enseñar la confesión de fe, que es la exposición de la confesión de 1689, que está escrita por un autor que se llama Samuel Waldron.
Este hombre, cuando explica esto, porque él va a tratar esto en el capítulo 26, cuando habla de nuestra confesión de la iglesia y de los pastores, me gusta porque él menciona, para entender esto, dice él, imagínense un círculo grande con un círculo pequeño dentro de ese gran círculo. Bueno, dentro del círculo grande, dice Waldron, están los pastores que gobiernan bien, dentro del círculo grande. Y dentro del círculo más chico están los pastores que trabajan mayormente en predicar y enseñar. ¿Se entiende? Dentro de ese grupo de pastores que gobiernan bien, hay algunos que se dedican, y ya lo hemos visto ya semana atrás, hay algunos que se dedican explícitamente, exclusivamente al ministerio de predicación y enseñanza. Le voy a leer lo que dice un autor con respecto a esto. Pablo está mostrando que hay pastores que por sus dones y habilidades que el Señor les ha concedido, ellos tienen mucho que dar a la iglesia en cuanto al gobierno y la enseñanza, razón por la cual la iglesia debe ser sensible en usar a esos hombres en la medida de la capacidad que Dios les ha concedido a ellos. Y escuchen esto, hermano, y la mejor forma que la iglesia puede usar esas capacidades que Dios ha puesto en esos hombres para el gobierno y la enseñanza es liberándolos de cualquier ocupación secular y sosteniéndolos económicamente para que ellos puedan dar todo lo que tienen para la iglesia del Señor. Me encanta, lo resumió perfecto este autor. Esa es la idea cuando hablamos del sostén económico de los pastores. Bajando un poco a tierra estos conceptos, yo traía acá algunas aplicaciones, algo como para meditar. De hecho, a ustedes les sorprendería, hermanos, saber que hay creyentes, inclusive hay pastores, que piensan que un pastor no debe tener un sueldo en la iglesia, sino que deben vivir por fe. Hay creyentes que piensan eso acerca de los pastores. Y de hecho, a mí me sorprendió a lo largo de mi breve caminar cristiano encontrarme con hombres o pastores que también tienen como asimilado ese concepto de vivir por fe. Pero cuando nosotros nos encontramos frente a pasajes de la Escritura como este y todos los que vamos a ver, hay un problema con ese tipo de pensamiento acerca de vivir por fe, porque Pablo en nuestro pasaje no le está dando una sugerencia a Timoteo. Pablo no le está dando una orden, dijimos, como tantas otras que hemos visto. Pablo le está dando una instrucción precisa, puntual. Timoteo se transforma ahora, más que un pastor, en un delegado apostólico. ¿Por qué? Porque es el apóstol Pablo que le está dando una orden para que él lleve a cabo en la iglesia de Éfeso, para que él ejecute esa orden en la iglesia de Éfeso. Timoteo tenía que ocuparse específicamente de esto. Pablo no le está diciendo a Timoteo que él tiene que enseñarle, que la iglesia ofrende, y bueno, después si pueden, fíjense, a ver si pueden tener como dignos de doble honor a los pastores. No es lo que la palabra de Dios dice. No es que vivan por fe, con una ayudita cada tanto, una ofrenda, no. Es todo lo contrario, hermanos. Que los pastores reciban un salario de la iglesia no es contrario a vivir por fe. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nosotros vemos que los levitas, aquellos que estaban encargados del servicio en el templo, ellos recibían un sostén económico. De hecho, había diezmos que iban destinados hacia los levitas. Y ellos estaban llamados a vivir por fe. Ellos recibían una porción del diezmo que se levantaba en el pueblo de Israel. Cuando Pablo le escribe, por ejemplo, a los Corintios, nosotros vemos que todos los creyentes, no solo los pastores, todos los creyentes están llamados a vivir por fe. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Eso quiere decir que si vos sos un maestro, si vos sos un constructor, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, cualquiera sea tu profesión, vos estás llamado a vivir por fe, porque por fe andamos, no por vista. Si vos sos un enfermero, un doctor, estás llamado a vivir por fe como el pastor está llamado a vivir por fe. Y así como recibís vos un salario, el pastor, dice el Señor, recibe un salario también. El verso 18 dice en nuestro texto, la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo que Pablo está haciendo allí en ese versículo es citar dos pasajes de las Escrituras. Y esto es muy interesante. Uno se encuentra en Deuteronomio 25, versículo 4. Y curiosamente,
Por esto digo que es muy interesante lo que pasa en el versículo 18, porque Pablo está haciendo alusión a un texto que después lo vamos a encontrar en el libro de Lucas. Y los estudiosos de la Escritura, los grandes teólogos, les llama poderosamente lo que Pablo está haciendo. ¿Por qué? Porque la carta esta que se escribe a Timoteo se escribe en el año 62. Y el Evangelio de Lucas fue escrito antes, poco tiempo. Se cree aproximadamente no más que eso, 2 años antes de que Pablo escriba esta carta. Lo que quiero decir con esto es que Pablo está reconociendo, obviamente Deuteronomio no había duda que era un texto del Antiguo Testamento, era palabra de Dios, en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero sí ya estaba escrito el Evangelio según San Lucas, y lo que Pablo está haciendo es poner a la altura de lo que dice Deuteronomio con lo que Lucas escribió recientemente, o sea, 2 años antes, lo está poniendo a la misma altura. O sea, Pablo está reconociendo ya desde muy temprano que el Evangelio según San Lucas es inspiración de Dios, es palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver. Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás bozal al buey que trillare. Y una aclaración, esa expresión no está siendo usada en el contexto de sostener a un levita, porque el pastor no está siendo usado en el contexto de sostener a alguien. Este pasaje que nosotros vemos allí en Deuteronomio 25, versículo 4, está dado dentro de un contexto muy particular. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 23, a partir del versículo 15, tal vez los que están buscándolo pueden dar una vuelta para atrás. Deuteronomio 23, a partir del versículo 15, los que tienen la Biblia Reina Valera van a ver que dice un título muy particular, dice leyes humanitarias, que tal vez si usan otra traducción no lo van a encontrar así, pero Moisés está escribiendo esto y está hablando acerca de leyes, de mandatos por los cuales debía regirse el pueblo de Israel en cuanto al trato con las personas. Desde el verso 15 del capítulo 23 hasta el versículo 16 de Deuteronomio 25, van a ver que todas las leyes que está dando Moisés en esa porción de texto no tienen nada que ver con animales. ¿Por qué? Porque son leyes humanitarias, tienen que ver con personas. En ninguna parte de la porción de texto, esa que les mencioné, Moisés va a hablar de los animales. Pero fíjense, en medio de leyes que tienen que ver con personas, con seres humanos, él va a decir: no pongas bozal al buey que trille. Fíjense cómo él va a nombrar allí un ejemplo, va a ilustrar lo que Moisés está enseñando. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? No solo en Israel, sino en esa época. Las personas eran tan crueles en el trato con los animales, que cuando un buey trillaba el trigo le ponían un bozal. ¿Para qué? Para que ese buey no pare, no se detenga a comer, a alimentarse. No tenía que parar a comer, tenía que trabajar y trabajar ese animal hasta el hartazgo, hasta el cansancio. Bueno, Dios lo que le está mostrando al pueblo de Israel es que Él tiene cuidado de los animales, que Él tiene cuidado hasta de los bueyes. Y si Él tiene cuidado de los bueyes, ¿cómo no va a cuidar precisamente de las personas? Porque todos esos textos, que no sé cuántos versículos hay, desde el capítulo 23 hasta el 25, tienen que ver con el trato, con leyes hacia las personas. Esa expresión, no pongas bozal al buey que trilla, está siendo usada, le dije, no en el contexto de sostener a alguien económicamente, sino en el contexto de azotar a alguien. ¿Por qué? Porque el Señor está dando instrucciones de cómo ellos debían manejarse con los delincuentes. No lo azoten hasta matarlo. Y ahí dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ese es el contexto en el que se usa en el Antiguo Testamento. Pero Pablo, cuando usa esta expresión, la usa en 1 Corintios 9 y posteriormente en la carta a Timoteo, pero ahí sí él la va a usar en el contexto del salario de los pastores. Si nosotros miramos 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, dice, fíjense, él va a mirar a la ley dada allí en Deuteronomio, va a decir, porque la ley de Moisés dice, no le ponga bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿acaso pensaba Dios, escuchen esto, únicamente en bueyes cuando dijo eso? Pablo está hablando a los corintios, le está trayendo a memoria lo que dice Deuteronomio y le está diciendo, ¿ustedes piensan que Dios tenía en la mente a los bueyes?
No, dice, ¿no nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, dice Pablo. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Pablo, miles de años después, podríamos decir, él está interpretando el texto. Él está no solamente interpretándolo, está aplicándolo allí en el contexto del sostén de los pastores. El otro texto que usa Pablo, allí en 1 Timoteo 5, 18, es un texto, le dije, de Lucas, que se encuentra allí en Lucas 10. Pueden buscarlo, por favor, donde el Señor envía a los apóstoles a predicar el evangelio del reino, y en esa ocasión el Señor les va a dar una orden sumamente puntual, específica a sus apóstoles. Va a decir versículo 4, Lucas 10, 4. Fíjense lo que les dice el Señor. Tal vez leíste muchísimas veces este pasaje, porque estoy seguro que pasaste por acá 10.000 veces, pero ahora vas a ver que tu comprensión va a tener otro color, otro sentido, otra profundidad. Dice el versículo 4, no llevéis bolsa. Esa es la instrucción que el Señor le está dando a sus apóstoles, a sus discípulos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Parece ser que, según lo que dicen algunos estudiosos, el saludo hebreo, los judíos invertían mucho tiempo cuando se encontraban con alguien y pasaban tal vez horas saludándose y compartiendo allí un tiempo de comunión. Entonces el Señor va a decir, no lleven nada, y si se encuentran con alguien, no lo saluden tampoco. El Señor le está mostrando que tiene una tarea tremenda por delante, una tarea feroz. Tienen que ir y predicar el evangelio del reino. Y dice versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente van a decir paz sea a esta casa. Y uno pareciera ser que el Señor parece un maestro de jardín de infante, porque le está diciendo cosas como muy básicas, muy específicas, pero esto es palabra de Dios, hermano. No es cosa que se le están diciendo a niños, son instrucciones que el Señor Jesucristo le está dando a sus apóstoles y le va a decir, donde entren, primero digan paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo, escuchen esto, y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, lo que dice Pablo en nuestro pasaje. No paséis de casa en casa. El Señor le está diciendo a sus apóstoles, vayan a predicar el evangelio, pero vayan sin nada. No lleven nada consigo. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Porque claramente nosotros vemos en el texto, hermano, que los discípulos, por lo que dice el mismo Señor Jesucristo, no tenían la obligación de suplir para su propio sustento. ¿Quiénes tenían la obligación de suplir para el sustento de los discípulos? Los que lo iban a recibir, los que iban a recibirlo en su casa. ¿Saben quiénes tenían la obligación de suplir para el sustento de los discípulos del Señor? Los que iban a recibir el beneficio del trabajo que ellos estaban haciendo. Eso es lo que dice el texto. Ellos no tenían la obligación de suplir para sus necesidades, sino aquellos que habrían de recibirlo iban a suplir. Donde lo reciban, ahí le van a dar comida, ahí le van a dar bebida. Y ¿saben qué, hermano? Aplicando todo esto, aplicando el verso 18 de nuestro pasaje, lo mismo pasa con los pastores, con los siervos del Señor en el día de hoy. Un pastor no está llamado al ministerio para vivir de la caridad, ¿no es cierto? De la caridad de algún que otro creyente o de la caridad de alguien externo a la iglesia. Los pastores no son empleados públicos que tienen que ser sostenidos por un Estado, por el Estado, por el gobierno. O, en el peor de los casos, por alguna organización paraeclesiástica, hermano. Eso es lo que hoy se ve en nuestro contexto. Cuando hablo de una organización paraeclesiástica, hablo de una organización que es satélite a la iglesia, que de pronto está trabajando en el Evangelio, algún ministerio o lo que sea, pero no es la iglesia de Cristo esencialmente. No es la iglesia donde el pastor trabaja. A veces hablo con algunos pastores y como les decía, yo en el poco tiempo que llevo de cristiano, no de pastor, de cristiano, es interesante que el sustento de algunos pastores viene de diversos lugares, de 10 lugares diferentes, del ministerio tal, de la organización tal, de las misiones no sé de qué cosa, de la iglesia fulana de tal, de Yanquilandia. Lamentablemente, en lo que es Latinoamérica, se estila mucho que un pastor sea sostenido por recursos americanos, recursos que vienen de Estados Unidos,
Y no veo como mal eso, ¿no? No digo que aquellos que viven de eso, bueno, el Señor ha provisto eso, pero el pastor, hermano, por lo que ustedes están aprendiendo hoy, el pastor debe recibir su salario del pueblo de Dios que él pastorea. No de la organización tal, no de la iglesia tal, no del ministerio X, no, del pueblo que él pastorea, de la iglesia que él gobierna y enseña e instruye. ¿Y por qué debe recibir su sustento de ahí? Por causa de su trabajo, porque él trabaja en esa iglesia local. Si vos trabajás en una empresa, yo ponía ejemplos acá para ilustrar más esto, tu sustento no te lo va a dar el kiosco de la esquina. ¿Me explico? Si vos trabajás muchos trabajan en empresas, en clubes, en clínicas y demás, el que se hace responsable de tu sustento es la empresa donde vos trabajás. ¿Ustedes se imaginan un médico, hermano, que trabaje de 8 a 16 horas, trabajando, atendiendo, etcétera, y salga de 16 a 22 horas, salga a pedir para tener un sustento, salga a hacer otra cosa para tener un sustento? Es ridículo eso. La gran mayoría trabaja. Imagínate vos trabajando en lo que sea que hagas y después de ahí tenés que salir a hacer otra cosa para sostener tu familia, para pagar tus necesidades. Eso es ridículo, hermanos. Eso no existe en la lógica humana. Bueno, lo mismo pasa con los pastores, hermanos. Ellos tienen que realizar un trabajo y ellos tienen que beneficiarse de ese trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que determina la palabra de Dios, no lo determino yo, no lo determina un hombre, es lo que acabamos de leer y lo que estamos estudiando. Ese es el argumento que usa Pablo en 1 Corintios 9, por ejemplo. Hoy yo voy a usar muchos textos de la Escritura porque yo estoy agregando cosas a lo que ya dice la Biblia, pero estamos evaluando si lo que estamos diciendo es palabra de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes tengan paciencia en eso, porque voy a usar otras traducciones también, pero enfocándonos en 1 Corintios 9, fíjense el argumento que usa el apóstol Pablo cuando le escribe a estos hermanos. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Él está diciendo, ¿quién es soldado con su bolsillo, básicamente? ¿Quién planta viña y no come en su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche de su rebaño? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Fíjense cómo usa lógica pura el apóstol Pablo. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Y lo que él está diciendo, las respuestas son obvias. Es obvio que ningún soldado se hace cargo de sus gastos como soldado. Supongo que se hará cargo el gobierno o el ejército. Y después pone el ejemplo del agricultor. ¿Qué agricultor no va a comer de su fruto? ¿Qué pastor de ovejas no puede beber de la leche de sus ovejas? Ese es el argumento que está usando Pablo. Versículo 8 del mismo capítulo. Dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, lo que leímos antes, pero lo vuelvo a repetir, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O Él dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, está diciendo Pablo a los Corintios, que fue una iglesia que lo criticó hasta el hartazgo, lo tenía de menos, lo menospreció, lo ninguneó. Él está diciendo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? O sea, si nos gastamos la vida trabajando en ustedes para que conozcan el Evangelio, para que sean edificados, o sea, es una locura pensar que nosotros cosechemos lo material de ustedes. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, dice. Tremendo ejemplo de Pablo, hermanos. Lo soportamos todo, dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar del altar participan? Escuchen esto, hermanos. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No es una sugerencia, el Señor ordenó, hermanos. Pablo está siendo sumamente claro en este pasaje. Es una orden explícita del Señor Jesucristo. Y es lo mismo que le dice, por ejemplo, ahora vamos a volver a ese capítulo, pero es lo mismo que le dice a los Gálatas, capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra,
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice, si vos sos enseñado la palabra, vos tenés que hacer partícipe de toda buena dádiva, dice otra traducción, de toda cosa buena, todo, al que te instruye, al maestro que te instruye. La Nueva Traducción Viviente dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberán proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Yo les pregunto, hermano, ¿existe algo, existe un trabajo que sea más vital, que sea más importante que la de esos hombres que tienen sobre su espalda, sobre sus hombros, la propagación del mensaje del Evangelio de Cristo y la edificación de la iglesia? Es una pregunta para examinarnos. O sea, ¿existe algo más importante, un trabajo más importante que predicar el Evangelio de Cristo y que edificar a los creyentes? ¿Hay algún trabajo que sea más vital que el trabajo pastoral? Si vos sos un verdadero creyente, sabés la respuesta. No, hermanos, no existe nada que sea superior a eso. Por eso los que se benefician de esa labor son los que deben remunerar económicamente a los pastores. Los que se benefician de ese trabajo tan vital, tan importante, tan glorioso. Semana atrás veíamos, wow, el trabajo pastoral, la función que tiene el pastor de gobierno, de enseñanza, gobernar sujeto a Cristo, enseñar la palabra de Dios, un glorioso ministerio de enseñanza, decíamos. Pero ahora el Señor nos está mostrando que aquellos que se benefician de esas funciones, de ese semejante trabajo, son los que deben remunerar económicamente. Dice un autor, los creyentes son tardos para entender que ellos están en deuda con sus maestros de la Escritura. Ellos no dudan en dar una justa y completa compensación a sus consejeros legales o a sus médicos, sin embargo, no sienten mucho sentimiento de culpa si retienen a sus guías espirituales una compensación adecuada. Es un autor del siglo XVIII, por eso tal vez es un poco rebuscado entender lo que dicen, pero yo se lo aclaro con nuestras palabras. Lo que este hombre está diciendo, hermano, es que cuando se trata de tu salud, cuando se trata de alguna cuestión legal, cuando se trata de lo que sea en tu vida, vos no escatimás en gasto, es lo que él está diciendo. Pero cuando se trata de ser generoso con nuestras ofrendas para que la iglesia pueda cubrir sus necesidades, incluido el salario, el sustento de un pastor, ahí no tenemos mucho sentimiento de culpa. Ahí es como que, no nos afecta tanto, es lo que dice este hombre. Y esto es terrible, hermano. ¿Saben por qué? Porque cuando una iglesia no se ocupa del sostén de sus pastores, cuando una iglesia no ve esto, por eso yo les decía hoy, si esto es palabra de Dios, no tenemos que preocuparnos, sino tenemos que ocuparnos. Tenemos que irnos acá meditando. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia no se ocupa de sostener a sus pastores, está revelando una falta de comprensión acerca de la importancia del trabajo que implica el ministerio pastoral. Por eso les decía, si hay algo que quedan dudas acá, vayamos a ver los dos mensajes previos y después volvamos a escuchar este mensaje. Si el trabajo, hermano, de los pastores es la propagación del Evangelio y la edificación del pueblo de Dios, a grandes rasgos, si el trabajo primordial que tiene un pastor es predicar y proclamar el Evangelio de Cristo, edificar a la iglesia del Señor, cuando una iglesia no sostiene a sus pastores, lo que tienen poco es realmente la palabra de Dios y el Evangelio. Eso es lo que revela una iglesia que no sostiene a sus pastores. No es que no tienen poco a ese hombre en sí, o a la labor que hace ese hombre. No. Tienen poco la predicación de la palabra de Dios, tienen poco la misma palabra de Dios, el mismo glorioso evangelio que los rescató, que los salvó, hermano. Cuando una iglesia no ve como una prioridad el sostén económico de sus pastores, está revelando que no entendió la importancia del evangelio. Esa es la gravedad, hermanos. Una iglesia que no sostiene a sus pastores no entiende la importancia del evangelio. Dice un autor, la deficiencia en el sostén de los ministros ha de ser atribuida a una estima defectuosa de la perla perdida, refiriéndose al Evangelio. Este hombre sigue diciendo que la deficiencia en sostener adecuadamente, ahora vamos a ver cómo tienen que ser sostenidos los pastores, apropiadamente a los ministros del Señor, eso se debe a una deficiencia de un entendimiento del Evangelio. Tristemente, hermano, para muchas personas, cualquier cosa es más importante que la predicación del Evangelio.
Para muchas personas, como les decía antes, tal vez no escatimamos en invertir en nuestra salud, en nuestros bienes, etc. Pero para muchos es más importante cualquier cosa que la predicación del Evangelio. Es más importante cualquier cosa que la sanidad del alma. Por eso invierten dinero. ¿Se enfermaron? No importa, pagamos lo que sea. Eso es el cuerpo. Pero no le importa tanto la sanidad de su alma. La construcción de una casa es más importante que la edificación de la iglesia para muchos, hermanos. Por eso pagan lo que sea a un arquitecto, a un ingeniero, para construir una casa, por ejemplo, que va a perecer. Nadie se murió y se llevó una casa al cielo. No digo que no hagamos casa, ¿no? No se valora el trabajo pastoral, hermano, y lo más terrible de eso es que Dios toma en cuenta eso. Y no lo digo yo, ahora lo vamos a ver que Dios toma muy en cuenta estas cuestiones. Pablo le dice va a hablarle a los filipenses, un tremendo ejemplo para nosotros. Pablo le va a hablar de la ofrenda que ellos le habían enviado en Filipenses 4:15. Dice, al principio cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo, aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda. Más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, estoy leyendo el lenguaje actual. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Fíjense cómo Pablo está exaltando, está alabando la generosidad de los filipenses y le está diciendo, yo no estoy haciendo esto para recibir más cosas de ustedes, no, sino que quiero que Dios tome esto en cuenta. La Reina Valera 60 dice, busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Versículo 18, Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. ¡Wow! Te humilla eso, hermano. Pero fíjate, es poesía, pero es palabra de Dios. Dice, la ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma, dice, de las ofrendas que Dios acepta con agrado. El Señor Jesucristo, Dios aceptó una ofrenda que el mismo Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados. Dios aceptó con agrado la ofrenda de la cruz, el sacrificio de la cruz. Y fíjate que Pablo está poniendo a ese mismo nivel de cosas, dice, la ayuda de ustedes es tan agradable como ese suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, dice, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre jamás. Amén, dice esta traducción. Dios bendice, hermano, a su iglesia cuando su iglesia tiene en alta estima el trabajo de sus pastores. Los filipenses son un gran ejemplo de esto. Volviendo a nuestro pasaje, hermano, Pablo no solamente dice que debemos tener a los pastores por dignos de honra, sino que debemos tenerlos por dignos de doble honor, dice el texto. Pablo le está diciendo a Timoteo que esa remuneración, ese salario que deben recibir los pastores, debe ser adecuado, esa es la idea. Debe ser justo en relación a la tarea que ellos realizan. No es simplemente una ayudita al pastor, sino que el salario debe ser apropiado, debe ser digno, de acuerdo al trabajo que ellos están llevando adelante en la obra del ministerio. Esa palabra doble que aparece allí en nuestro texto, vamos a estudiarla como hicimos con la palabra honor, porque es una conjugación perfecta de dos palabras, dice doble honor. Ya sabemos que honor se refiere a un valor específico, a un precio, a un valor material. Ahora, la palabra doble que aparece en nuestro pasaje se usa figurativamente en la palabra de Dios para hablar de algo que es amplio, de algo que es generoso. No necesariamente está, por ahí lo van a encontrar en otras traducciones de la Biblia, que Pablo que va a decir como que le tienen que pagar 2 sueldos al pastor. ¿Me explico? O sea, es como que si hay un grupo de pastores que están siendo sostenidos, hay que pagarle 2 veces a esos que están en ese círculo pequeño. No es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero en algunas traducciones van a buscar y van a decir, se usa como 2 sueldos, 2 remuneraciones, algo así. Ustedes tienen que tener claro que la palabra doble se usa en la Escritura, la palabra griega original, para hablar de algo que es amplio, de algo que es generoso. Pablo está hablando de que los pastores deben recibir una amplia y generosa remuneración y respeto. Esa palabra doble en la Escritura se usa para bien o para mal. Por ejemplo, cuando nosotros miramos Mateo
capítulo 23, versículo 15, el Señor está dándole duro a los fariseos y le va a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Ellos también hacían una tarea evangelizadora, ellos también buscaban allí adeptos, los fariseos, y el Señor dice: recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahí aparece la palabra doble, la palabra griega que Pablo está usando en nuestro texto. Esa expresión 2 veces que el Señor está usando, que es la misma palabra de nuestro pasaje, el Señor está hablando de que esos prosélitos de los fariseos van a recibir no es que van a ir 2 veces al infierno, no, van a recibir una condenación mayor, una condenación más amplia, una generosa condenación, un generoso castigo. Dice: más que ustedes, le dice a los mismos fariseos, sus discípulos van a ser peor que ustedes. Y ahí podríamos sacar otras enseñanzas, pero no viene al caso. Simplemente que ustedes entiendan. ¿Saben por qué pienso? Porque más adelante nosotros vamos a leer en las cartas que los que siguen falsos maestros, vas a ver por las palabras que dice Pablo que son un juicio de Dios los falsos maestros. O sea, como que cuando vos ves creyentes que están siguiendo a falsos maestros, y ahora te va a abrir la cabeza los textos que vienen más adelante, pero cuando vos ves creyentes que están siguiendo falsos maestros, no sientas pena por ellos, porque va a pasar como los prosélitos de los fariseos. Van a ser doblemente condenados, porque ellos buscan maestros de acuerdo a sus concupiscencias, dice la Escritura. No tiene que ver con el texto, simplemente lo traje acá a colación. Pero hay otro pasaje, hermano, de Apocalipsis 18, que aparece la misma palabra que está usando Pablo en nuestro texto, pero acá en la pluma de Juan. Juan está hablando en Apocalipsis 18 acerca de la caída de Babilonia, dice el versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Ahí está hablando de un castigo que iba a recibir este pueblo perverso, esta nación perversa, un castigo amplio, un castigo generoso. No nos vayamos de la idea, estamos hablando de dignos de doble honor, una remuneración justa, generosa, adecuada, amplia. ¿Qué dice nuestra confesión de fe? A ver, los que firmamos la membresía. ¿Qué dice nuestra confesión de fe? De 1689, capítulo 26, párrafo 10, dice lo siguiente: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, como dice Gálatas, según sus posibilidades. Y acá viene el meollo del asunto, hermano. De manera que tengan una provisión adecuada, doble honor, eso es doble honor, que tengan una provisión digna, amplia, generosa, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Eso dice nuestra confesión de fe, hermanos. Y una aclaración sumamente importante para balancear esta enseñanza que estamos hablando acerca de la remuneración de los pastores. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, vamos a hacer el balance ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que los pastores deben ser personas ricas y adineradas. De hecho, la Biblia es contundente contra aquellos hombres que quieren enriquecerse, contra aquellos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. De hecho, una de las calificaciones que deben tener los pastores, según 1 Timoteo 3, versículo 3, es que no deben ser codiciosos, no deben ser codiciosos de ganancia deshonesta, es una de las calificaciones que vemos allí. Y en 1 Timoteo 6:5, nuestra carta que estamos estudiando en el capítulo siguiente, Pablo le advierte a Timoteo acerca de algunos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. Y va a decirle a Timoteo: apártate de los tales. Estamos haciendo el balance, hermanos. No dice la Escritura, repito, que los pastores deben ser ricos, deben ser adinerados. Pedro es contundente respecto a esos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia.
Primera de Pedro 5:2, fíjense qué precioso texto, dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice. La traducción lenguaje actual, perdón. Dice: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Ellas pertenecen a Dios, dice. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Bien. Segunda de Pedro 2:1, otro texto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia, dice la Biblia, que estos hombres harán mercadería de vosotros, dice Pedro, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Terrible, hermanos. Pedro está hablando de hombres que por la avaricia de su corazón van a ser mercancía de la gente. Esos falsos maestros, dice el lenguaje actual, desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlo de hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Si alguna vez te molestaron o te incomodaron o te generó repulsión los falsos maestros que se llenan sus bolsillos por, es lo que yo le decía antes, el abuso que hay de estas cuestiones, bueno, acá la palabra de Dios te está respondiendo, te está trayendo luz a todos esos sentimientos que a veces se generan en el corazón. Dios ya tiene preparado para esa gente un tremendo castigo. Dice el versículo 12, fíjate cómo van a terminar: perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias, así los llama el Señor a aquellos que se quieren enriquecer a través del Evangelio. Son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tremendo, hermano. Pedro está hablando de los falsos maestros que van a introducir en la iglesia herejías destructoras, y dice: van a ser mercadería de los creyentes. Judas dice en el único capítulo que tiene, versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Fíjense, los textos que estamos leyendo están hablando de hombres que se lanzan por lucro, que ven en el ministerio una forma de hacerse rico, dice. Se lanzan por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré, dice el lenguaje actual. Y por el afán de ganar dinero, Judas 1:11 estoy leyendo, por el afán de ganar dinero, estos hombres cometen el mismo error que cometió Balaam. Balaam, aquel hombre que por dinero se ofreció para maldecir allí al pueblo de Dios. Pueden buscarlo allí en el Antiguo Testamento. Estos pasajes, hermanos, que leímos, nos dan una idea y nos muestran la alta estima que la iglesia tenía por los pastores en sus primeros años. Vos decís, ¿qué relación tiene esto? Pero fíjate, yo quiero cambiar tu mente, tu perspectiva ahora. Enfoca tu mente. Estamos leyendo de que hay falsos maestros que se lanzan, que se largan al ministerio para obtener ganancia. Ya sabemos, Dios los va a destruir, está claro eso. Pero no nos vayamos del eje. Estamos hablando de que los pastores deben recibir su remuneración de la iglesia. Bueno, lo que estos pasajes también nos muestran, hermano, es que la iglesia tenía en alta estima a sus pastores, al punto de que los codiciosos querían ser pastores, querían vivir del evangelio, querían ser sostenidos, querían tener riqueza, porque se ve que estaban bien sostenidos los pastores en ese momento. Si la Biblia, dice un autor, nos advierte que tengamos cuidado de ver el oficio pastoral como una fuente de ganancia, es porque los falsos maestros entendían en ese tiempo que ser pastor era rentable. La Biblia está seriamente advirtiendo a los creyentes, ahí a esa audiencia original. Bueno, claramente eso se daba porque era rentable aparentemente ser pastor.
No creo que sea hoy así, pero en el primer siglo algunas personas codiciaban la posición pastoral. Pero Pablo y Pedro dice, cuidado, ojo, cuidado. Los pastores no deben ser codiciosos de ganancias honestas. Y Pablo en nuestro texto, ¿qué le dice a la iglesia? No sean mezquinos con los siervos del Señor, no sean mezquinos con sus pastores. Ellos son dignos de doble honor. Los pastores deben ganar lo suficiente como para mantener a sus familias, para cubrir sus necesidades. Esa es la idea de doble honor. Dice Pablo a los Corintios que los buenos padres atesoran para sus hijos, atesoran. Está hablando de bien material. Un pastor debe poder no solamente cubrir sus necesidades, sino cubrir la necesidad de su familia. Debe poder atesorar para sus hijos, como dice la palabra. Vayamos a algunas aplicaciones rápido, hermano. La remuneración económica que recibe un pastor, como dije recién, debe servir para que él mismo pueda mantenerse, pero principalmente para mantener su propio ministerio. Para ser un pastor bíblico, hermano, para ser un pastor fiel, para ser un pastor que enseña, que predica bíblicamente, hay muchas cosas que el pastor necesita tener, que requiere tener. Por ejemplo, comenzando desde libros, desde materiales de estudio. Hoy podemos pensar en software que te ayudan a estudiar la Biblia de una manera más profunda. Acceso a Internet, algo que parece básico, pero es fundamental y tiene costo. O sea, el pastor debe tener acceso a buenos materiales, a buenos recursos para poder predicar bien, para poder enseñar correctamente la palabra de Dios. Y yo pensaba acá en algunos creyentes, no es para generalizar, pero claramente, ustedes no saben, hermano, cuántos creyentes quieren que sus pastores entreguen buenos mensajes a la iglesia. Hay creyentes que exigen eso y está bien, porque nosotros debemos exigir. Decimos siempre a nuestros pastores, los que se paran en el púlpito, le vamos a exigir que entreguen la palabra de Dios, no sus opiniones. No venimos a escuchar opiniones de nadie acá. Pero hay creyentes que quieren buenos mensajes profundos, mensajes bíblicos, pero es una contradicción que no estén dispuestos a sostener a sus pastores. A esos hombres de los cuales ellos demandan buenos mensajes, buena enseñanza, un buen gobierno. Eso es como esas personas que les gusta lo bueno y lo barato. ¿Viste? Hay personas que les gustan lo bueno y barato. O sea, yo quiero mensaje profundo, que a mí me confronten, que me lleven a me edifiquen, pero que salga barato eso. Y no existe lo bueno y barato, hermano. No existe lo bueno. Tenía algunos ejemplos acá para ilustrar, que no viene al caso, seguiría mucho tiempo. Pero a veces nosotros, viste que te gusta algo bueno, pero no querés pagar tanto, no querés gastar tanto. Y qué locura, yo pensaba, hermano, qué locura lo que pasa en otros contextos. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que creyentes, entre comillas, que están en las falsas iglesias, los creyentes que están en la falsa iglesia, ellos demuestran todo lo contrario? A ellos les gustan lo malo y lo caro. Cuando de repente por otro lado hay creyentes que les gusta lo bueno y barato, esa gente le gusta lo malo y lo caro. Lo malo porque están expuestos a herejías destructoras, como dice la palabra de Dios. Y lo caro porque los estafan, hermanos. O sea, están expuestos a herejía, a falsa enseñanza, y a su vez les gusta lo caro porque lo están estafando, le sacan hasta la gana de comer, le sacan todo el dinero que pueden en algunos lugares. En cambio, en algunas iglesias, y tristemente en algunas iglesias sana doctrina, algunos creyentes, obviamente no todos, están expuestos a la sana enseñanza, hermano, a la sana predicación de la palabra de Dios, pero a la hora de ser generosos con sus ofrendas para sostener a la iglesia, para sostener al pastor, ahí me gusta lo barato, lo bueno y barato. Es una buena ilustración. El pastor tiene que ganar lo suficiente para poder compartir con otros. ¿Por qué? Porque es un requisito que sea una calificación, que sea hospitalario, que sea hospedador. Y ahora sí, lo que les prometí antes, vamos a 1 Corintios 9, por favor. En 1 Corintios 9, ya lo leímos, vamos a leer otra vez. Pablo está hablando precisamente del asunto de la remuneración de los pastores. Él está hablando, la Reina Valera dice, mis deberes como apóstol, dice Pablo. Y en 1 Corintios 9, versículo 3 dice la Reina Valera, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? O sea, Pablo está diciendo, ¿qué tenemos que pasar hambre?
tenemos que pasar necesidades. O sea, lo básico no tiene que estar cubierto como la comida y la bebida. Versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Sumamente interesante lo que está diciendo, hermano. Al lenguaje actual, leemos el mismo texto, 1 Corintios 9:3. A los que discuten conmigo, yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe a nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. Pablo está hablando de la remuneración económica de los siervos de Dios, hermano, y en ese contexto está diciendo, ¿acaso yo no tengo derecho a comer? ¿Yo no tengo derecho a beber? Y está diciendo, ¿no tengo derecho a tener una mujer como esposa? ¿No tengo derecho a tener una esposa? Claramente el apóstol Pablo está hablando en el contexto de sus viajes misioneros, porque ese era el trabajo, esa era la situación de él. Y él menciona que los otros apóstoles eran todos casados. Los hermanos del Señor Jesucristo eran casados. Pablo y Bernabé todavía no sabemos, eso es un tema que ya lo hemos hablado, no sabemos si él era viudo o si era soltero, pero claramente en el texto Pablo y Bernabé no estaban casados hasta este momento. Entonces él dice, tenemos derecho a casarnos cuando nosotros querramos, o sea, esa es la idea, lo que él está diciendo, tenemos derecho a tener una mujer, a comer, a beber como ustedes, y a inclusive a tener una mujer como esposa. Y nuestro sustento, o sea, la remuneración que nosotros recibimos debe ser suficiente para comer, para beber y para mantener a una esposa, para traer con nosotros en nuestros viajes a una esposa. Esa es la idea. Esa palabra traer da la idea, la palabra original da la idea de traer a alguien como acompañante que va supliendo tus necesidades. Eso es lo que está diciendo Pablo, ese es el sentido del texto. Lo que Pablo está diciendo a estos hombres, a esta iglesia, es que él tiene derecho a ser sostenido de tal forma que él pueda llevarse consigo, o sea, traer a alguien que le supla sus necesidades. ¿Cuál es la idea? Que él está siendo sostenido de tal manera que él puede sostener a una mujer y que esa mujer represente para él una ayuda idónea, que esa mujer vaya supliendo sus necesidades de comida, de bebida, de vestido, o sea, que él no tenga que hacer la obra del Señor y estar pensando en qué van a comer su mujer, en qué va a comer sus hijos, cómo va a pagar esto, cómo va a hacer aquello, cómo va a hacer lo otro. Usted imagínense un pastor que tenga que presentarse frente a un texto bíblico, que tenga que trabajar arduamente en el pasaje para poder presentar un mensaje profundo a la iglesia, para poder presentar la palabra de Dios a la iglesia, pero que cuando esté haciendo esto esté pensando que tal vez sus hijos no están siendo bien alimentados, no puede pagar la escuela de sus hijos, no puede sostener una mujer, no puede sostener a su esposa, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el sentido que Pablo le está dando a estos hombres, a esta iglesia en particular. Y por si todo eso fuera poco, hermano, Pablo termina sentenciando todo lo que él dice de esta forma. Capítulo 9, versículo 13, 1 Corintios. ¿No sabéis, y repito el texto, pero vale la pena hacerlo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? O sea, el contexto de lo que yo les acabo de explicar recién. Y ahora dice, ¿no sabéis que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor Jesucristo que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y esto es terrible, hermano. Porque si buscábamos un balance, acá está el balance, versículo 15. ¿Cómo no amarlo al apóstol Pablo, hermano? Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Él lo está bombardeando con terribles enseñanzas y exhortaciones a esta iglesia, pero le está diciendo, repito, yo de nada me he aprovechado de esto, ni tampoco les escribo esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, dice. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Wow, hermano. Lenguaje actual, versículo 14. El Señor Jesús mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese trabajo. Contundente, Pablo. Sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho.
Tampoco les escribo esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio, es decir, anunciarla sin hacer valer, dice, mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. ¡Wow! ¡Qué hombre, hermano! ¡Qué hombre! Tremendo modelo, hermano. Dice MacArthur con respecto a esto. Pablo decidió sustentarse a sí mismo en sus esfuerzos evangelísticos. Él no le era gravoso a la iglesia, dice en otro pasaje. Dice, decidió sustentarse a sí mismo en sus esfuerzos evangelísticos en las ciudades paganas. Sin embargo, los que no lo hacen, dice MacArthur, me encanta esa aclaración, los que no lo hacen no son de ninguna manera inferiores y deben ser sustentados por la iglesia. El obrero es digno de su pago y los que viven para predicar deben recibir pago por esto. Pablo defendió esta verdad en un texto tan importante como 1 Corintios 9. Fíjense que el énfasis no está puesto en él. Uno lee y se humilla, porque yo me humillo, me desarma el ejemplo del apóstol Pablo, pero el énfasis está puesto en el sostén que debían dar los corintios. Gálatas 6, lo leímos antes, el que es enseñado la palabra, haga partícipe, dijimos, de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo le está diciendo a los Gálatas que en la conciencia de los creyentes, en la conciencia de cada creyente miembro de la iglesia, tiene que estar el peso de que las cosas que ellos disfrutan, presten atención en esto, hermano, las cosas que vos disfrutás, vos debés desear que tus pastores también disfruten de esas buenas cosas. Esa es la idea de lo que dice Pablo en Gálatas. El que ha enseñado la palabra, haga partícipe a sus maestros. O sea, si vos estás disfrutando de cosas buenas, vos tenés que desear, qué lindo sería que mi pastor también disfrute de esto. Volviendo ya para cerrar nuestro pasaje, dijimos los ancianos que cumplen bien su función. Voy a leer la nueva traducción viviente de nuestro pasaje. Versículo 17. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Ahí está, palabras sencillas, lo que es doble honor. La idea, dijimos, es una amplia, justa y decente remuneración. En particular, dice esta traducción, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Versículo 18, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. La iglesia, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, está llamada a ser cuidadosa en honrar a sus pastores por la dignidad del trabajo que significa el ministerio pastoral. Para cerrar, para concluir ya, dos consideraciones finales. Nosotros vimos hoy que Dios honra y le da una gran importancia al ministerio pastoral. Lo venimos viendo desde el minuto 1, hermano, desde el que empezamos a estudiar esta porción de texto. Para Dios el ministerio pastoral es de suprema importancia, hermanos, porque Él dejó todo claro, todo específico. Él se encargó de dejar detalles puntuales en su palabra en cuanto a esos asuntos que rodean el ministerio pastoral de la iglesia. Especialmente lo que vimos hoy, el sostén de sus siervos. Para muchas personas, hermanos, lamentablemente, tanto dentro de la iglesia como aún fuera de la iglesia, principalmente fuera de la iglesia, para muchas personas los pastores son considerados personas mediocres. Personas que, como no les dio la cabeza para estudiar algo, se metieron a ser pastores de la iglesia. Para otras personas los pastores son considerados estafadores porque le sacan hasta las ganas de comer a la pobre gente. Pero qué bueno, hermanos, es aprender, por lo que hemos estudiado hoy, lo que venimos estudiando ya hace 3 semanas, a la luz de la Escritura, que Dios no ve así a sus siervos. Qué bueno es saber que Dios no ve de esa manera a los pastores, ni como mediocres ni como estafadores. Ahora, que de repente haya hombres, pastores, entre comillas, en el ministerio pastoral, que sean mediocres y que vean el ministerio pastoral como algo fácil para hacer, inclusive hasta vivir de eso, yo no lo discuto. Yo creo que lo que muchas personas piensan es producto de la realidad también que a veces rodea al ministerio.
Tampoco discuto, obviamente, que hay estafadores dando vuelta por todo el mundo. Pero gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios por su palabra, que Él abrió nuestros ojos con las Escrituras para tener un entendimiento bíblico. Por eso le pusimos a este mensaje, ya hace 3 semanas, un entendimiento bíblico del oficio pastoral. Gloria a Dios, hermanos, que nosotros hoy podemos ver a la luz de la palabra de Dios y tener una cosmovisión bíblica de lo que es el ministerio pastoral. Nosotros tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que en medio de nuestro levante hombres que sean verdaderamente llamados para servir a Cristo, para servir en el ministerio pastoral. Y a esos hombres, hermanos, que el Señor nos regala, porque los pastores son un regalo, dijimos, a esos hombres tenemos que valorarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que sostenerlos. ¿Por qué? Por el trabajo y la digna labor que ellos hacen y que Dios les ha otorgado. Y quiero decir lo que dije, hermano, cuando estudiamos 1 de Timoteo 3, cuando hablamos acerca del que anhela obispado, buena obra desea. Yo quiero recordarles esto en sus mentes, hermano. No existe un oficio, ya lo dije hoy, no existe un oficio más digno, ni más honroso, ni más importante, hermano, que el oficio, que la tarea, que el trabajo de predicar el Evangelio de Cristo y de edificar a ustedes, los creyentes. No existe algo más importante en el mundo, hermanos. No existe en el mundo entero un privilegio más grande que servir al Señor Jesucristo y servir a aquellos que fueron la razón de su muerte, hermanos. Es tremendo. Servir a aquellos por los cuales el Señor murió en la cruz del Calvario, no existe algo superior a eso. Y me gusta como dice un autor, dice, un pastor fiel a Cristo y su evangelio debe sentir pena por aquellos que no son pastores, porque esos hombres luchan y se cansan por cosas que no valen la pena, por cosas que se van a destruir con el tiempo, por cosas que a la larga no servirán de nada. Sin embargo, el trabajo de un pastor tiene la tremenda recompensa de que cada gota de su sudor va a ser recompensada en el reino de los cielos y él va a ver, dice este autor, el resultado de su trabajo por toda la eternidad. ¡Wow! No hay trabajo más grande, hermano, que ser un pastor. Amén. Pedro dice en 1 de Pedro 5:1, textos ya lo hemos leído, lo conocemos de memoria, ruego, dice, a los ancianos que están entre vosotros, yo con ellos testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuiden de ella, dijimos antes, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, decíamos, no como teniendo señorío por los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplo de la grey, y acá viene lo precioso, hermanos. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis esa corona incorruptible de gloria, dice Pedro. Fíjate cómo está alentando a los ancianos. Dice, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Dice la lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Y hay hombres acá entre nosotros, hermanos. Hombres. Pocos, pero buenos. Y yo tenía una aplicación acá final. Si algún día los hombres que están acá en medio nuestro sienten en su corazón que Dios los está llamando al ministerio pastoral, dice un autor, no desprecien a aquellos que son llamados al ministerio pastoral, no desprecien un privilegio tan grande por el brillo que les pueda otorgar cualquier profesión de este mundo. ¡Wow! O sea, ese brillo que te puede otorgar cualquier oficio, cualquier profesión, lo que sea que hagas, cuando Dios te llama al ministerio, que eso no te enceguezca. ¿Por qué? Porque no hay nada más glorioso, hermanos, que servir al Señor, que servir a su pueblo. Y por último, la semana pasada, ya la última consideración, nosotros vimos la semana pasada la importancia que Dios le da al ministerio de predicación y enseñanza. Y hoy estamos enfatizando más todavía. ¿Por qué? Porque dijimos, de esos que gobiernan bien, los que mayormente se encargan o trabajan en predicar y enseñar, a ellos deben ser dignos de doble honor, dice el texto. Bueno, eso nos muestra una vez más la importancia que Dios le da al ministerio de enseñanza, hermano. En Hechos capítulo 6, nosotros ya hemos hablado de que surge un problema allí con las viudas, entonces los apóstoles dicen, Hechos capítulo 6:2, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de predicación es esencial, hermanos. El ministerio de enseñanza en la palabra de Dios
es esencial. ¿Por qué? Porque Dios determinó salvar a los pecadores por medio de la locura del trabajo que ejercen los pastores, por medio de la locura de la predicación, de la enseñanza. Dios determinó instruir. Escuchen esto, hermanos, porque acá esto va para ustedes, yo les regalo esto. Dios determinó instruir, Dios determinó edificar, consolar, corregir, enseñar, exhortar, alentar a la iglesia a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso, nosotros ya vimos, los pastores que predican deben sentir, decíamos la semana pasada, el peso de la responsabilidad que significa estar parado en este lugar delante de Dios y delante de su pueblo para predicar su palabra. Deben hacerlo, dijimos, con temor y temblor. Pero no solamente los pastores deben sentir ese peso, ese temor, ese temblor, sino que la iglesia tiene que sentir también sobre sus hombros el peso de lo que es venir a exponerse a la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que reviste de real importancia. ¿Por qué? Porque a esos hombres tenemos que cuidarlos, tenemos que sostenerlos. Los creyentes, hermano, una aplicación final, antes de venir al culto, ustedes antes de venir al culto, tienen que preparar sus corazones de antemano para recibir la palabra de Dios, con un corazón abierto. ¿Y saben lo que tienen que hacer durante la predicación? Tienen que luchar con sus pensamientos, porque el diablo va a tratar de desvirtuar sus pensamientos de la predicación. ¿Saben lo que ustedes tienen que hacer cuando vienen acá y escuchan la palabra de Dios? Tienen que hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Yo estoy luchando para que mi mente se mantenga enfocada en la predicación de la palabra de Dios. Yo no puedo estar pensando acá que voy a comer ahora cuando salgo. Mira, estoy predicando, no puedo hacer eso. O sea, literalmente mi mente puede hacer una sola cosa, pero el diablo va a intentar, ¿me entendés?, seducirme o distraerme o ponerme nervioso o lo que sea. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes ahí en ese lugar tienen que luchar. ¿Por qué? Porque el peso de estar delante de Dios y temblar por eso no solamente recae sobre los pastores, recae sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Satanás lo está continuamente distrayendo. Y tal vez ustedes no se dan cuenta, pero uno sí se da cuenta que está acá adelante. Entonces, ustedes tienen que luchar para que nada los distraiga. Es el mismo esfuerzo que hace el pastor para predicar. Es el esfuerzo que hacen los creyentes para escuchar la palabra de Dios. Amén.